Aquí hay 5 maneras como puedes orar por tu pastor. Mire, le damos gracias al Señor por aquellos hombres que el Señor ha llamado para dedicarse a tiempo completo al ministerio. Yo personalmente tengo el privilegio de haber recibido tal llamado. El Señor me llamó y me apartó para que fuera un pastor. Ciertamente le doy gracias a Dios, yo lo considero un privilegio totalmente inmerecido, pero si yo algo le agradezco al Señor es por los hermanos en Cristo que Él me ha permitido pastorear, porque yo sé que son hermanos y hermanas en Cristo que oran por sus pastores. Y así también usted que ve este mensaje, si Dios ha puesto un pastor fiel en su vida, ore por sus pastores. Dios quiere que oremos por nuestros pastores, son seres humanos. Nuestro pastor a veces se enferma, a veces se afana, a veces se enoja, a veces se preocupa, tiene necesidades materiales, es tentado como ser humano. Por lo tanto, necesitamos orar por nuestros pastores. Aún nosotros, los que somos pastores a tiempo completo, fuimos ministrados en algún momento y lo seguimos siendo a través de un pastor humano. En mi caso es mi papá terrenal, es mi pastor, el pastor Francisco. Todavía sigue predicando y ministrando al Señor. Todos los días oramos por nuestro pastor. Así quiero animarle a usted que ve este mensaje a que ore por sus pastores. Y aquí hay 5 maneras como podemos orar por ellos. Segunda a los Corintios, capítulo 10, nos enseña a orar y a someternos a nuestro pastor. Mire, ahí en el capítulo 10 de Segunda a los Corintios, Pablo está defendiendo su ministerio porque habían algunas personas que lo estaban atacando. Había oposición contra el ministerio de Pablo ahí en Corinto. Podemos deducir del capítulo 10 5 maneras como orar por nuestro pastor. Lo primero, ore que su pastor se parezca cada día más a Jesús. Mira el versículo 1, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Note cómo resalta que Cristo era manso y tierno en su trato con las ovejas. Y una de las críticas que le hacían los detractores del apóstol Pablo es que él era de trato muy suave, como que si no tenía autoridad. Pero mire, Pablo está diciendo indirectamente, bueno, si el Señor Jesús también era tierno y era manso. Por eso dice ahí mismo en el versículo 1, yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Diciendo, eso que me critican los detractores, en realidad es que yo me estoy pareciendo más y más a Jesús. Por eso lo primero que debemos de orar por nuestro pastor es que Él sea un representante digno de Cristo en nuestra vida. Nuestro verdadero pastor es el buen pastor, es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene ese trato tierno con las ovejas. Pero podemos orar por nuestro pastor que cada vez refleje más y más el amor, la humildad y la ternura, el trato de Cristo Jesús. Es una bendición tener un pastor así, porque es como tener al mismo Cristo entre nosotros. Por eso ore por su pastor, que se parezca más a Jesús. Lo segundo, que ese pastor esté dispuesto a confrontar cuando sea necesario. Dice el final del versículo 1, mas ausente soy osado para con vosotros. Las cartas de Pablo eran duras. Recibir una carta de Pablo ya sabías que te tocaba tu exhortadita, ¿verdad? Tu regañadita. Mira el versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Y ahí continúa hablando, ¿verdad? Mire, que nuestro pastor esté dispuesto a actuar con osadía cuando sea necesario, a confrontar en amor, a señalar el pecado en nosotros, no como alguien que condena, sino como alguien que desea restaurar nuestra alma. Muchas veces la oveja se puede llegar a sentir mal o a resentir porque el pastor llama la atención, pero sepamos que está haciendo la labor encomendada por Dios de velar por nuestras almas como alguien a quien se le va a pedir cuentas. Oremos que esté siempre dispuesto a confrontar con la palabra de Dios, siempre dispuesto a restaurar, a extender la misericordia de Cristo. No nos enojemos cuando nuestro pastor nos molesta, decimos nosotros, o se quiere meter en nuestra vida. No, lo que pasa es que el Señor lo ha puesto ahí para velar por nuestro cuidado y nuestra salud espiritual. Sometámonos a nuestros pastores, obedezcámosles, reaccionemos con humildad cuando nos llaman la atención, nos confrontan. Veamos a Cristo cuidándonos como ovejas suyas a través de nuestro pastor. Número 3, pidámosle al Señor que le dé su respaldo y su poder espiritual. Mire por favor el número 4, porque las armas de nuestra milicia, oiga, Pablo está diciendo que él es un soldado de la milicia del Señor. Las armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Un pastor respaldado por el Espíritu Santo va a romper cadenas y derribar fortalezas del enemigo en la vida de sus ovejas. Mira el versículo 5, sigue diciendo de ese poder, de ese respaldo, dice, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios. El pastor imparte ese conocimiento, pero respaldado con el Espíritu Santo, que derriba los muros del enemigo. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el original dice a la obediencia de Cristo. Es decir, que el enfoque principal de ese pastor es Cristo Jesús. Su vida perfecta, su vida de obediencia, nos hace obedientes a nosotros con el poder del Espíritu, con esas armas espirituales, porque estamos en una guerra espiritual. Usted y yo necesitamos orar por nuestro pastor, que el Señor lo respalde con el poder de su Espíritu. Número 4, ore por su pastor, que se mantenga fiel al llamado, que se mantenga fiel al Señor. Mire, que nada lo desvíe, que no se vaya en pos de otras doctrinas diferentes, que no se vaya en pos de otras cosas que lo ocupen en su tiempo, que su pastor se mantenga fiel. Nosotros los pastores necesitamos de sus oraciones, porque solo la guía del Señor, solo la ayuda nos puede mantener fieles. Dice el 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Mira, algunos de los corintios estaban viendo de menos a Pablo, lo estaban comparando con otros pastores quizás más populares o más elocuentes. A veces podemos comparar y ver de menos a nuestro pastor, porque lo comparamos con pastores famosos de las redes sociales, con gente más popular y más elocuente. Pero mire, no vea de menos a su pastor. Aprecie el hecho que su pastor se mantenga fiel. Tal vez no sea popular, pero se mantiene fiel a la palabra, fiel a Jesucristo, fiel al Evangelio, fiel a su llamado. Mire el testimonio que tiene su pastor, cómo está el hogar del pastor, cómo están los hijos, cómo está el matrimonio del pastor, cómo están las finanzas. Considere todo eso y no menosprecie a su pastor. Ore que se mantenga fiel al Señor, fiel al llamado. El apóstol Pablo se había mantenido fiel, aunque algunos lo menospreciaban. Y número 5, ore por su pastor, que el Señor lo guarde del orgullo. Mire el 13, dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios que nos ha dado por medida. Mire, el apóstol Pablo no estaba entrando en competencia con otros ministros a quererse jactar. Muchas veces lo que puede hacer caer a un pastor no solo son las tentaciones en la carne o de tipo sensual, sino muchas veces es el orgullo, la competitividad con otros ministerios. No, ore por su pastor, que se mantenga humilde, que no sea arrastrado por el orgullo, por la fama. Mira el versículo 17, estamos en 2 Corintios 10, 17, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Que su pastor se mantenga humilde, dándole siempre toda la gloria al Señor. Por eso el 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Mire, ore que su pastor no se alabe a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ore que los ministros de Dios nos mantengamos aprobados por Dios. Pablo le decía al joven Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ore por nosotros los pastores, que seamos fieles a la palabra, fieles a Jesucristo, fieles al Señor y fieles al llamado que Él nos encomendó. Los pastores necesitamos de tus oraciones.